Les saludamos, oyentes de Radio Sefarad, desde el informativo que comentará Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Trump afirma que Israel aceptó las condiciones necesarias para finalizar el alto el fuego de 60 días en Gaza. Hamás redobla sus exigencias de fin de la guerra ante la esperanza de un nuevo acuerdo con los rehenes. Ben-Gvir convoca a Smotrich para bloquear el alto el fuego en Gaza. La oposición ofrece una red de seguridad a Netanyahu. La Knesset votará sobre la expulsión del diputado árabe Ayman Odeh el 14 de julio. El presidente iraní promulga una ley que suspende la cooperación con el organismo de control nuclear de la ONU. Estos son los temas que les traemos aquí al informativo de Radio Sefarad en el día de hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes que Israel ha aceptado las condiciones necesarias para finalizar un alto el fuego de 60 días con Hamás en la Franja de Gaza. Trump dijo también que Qatar y Egipto entregarán la propuesta final a Hamás. Espero, por el bien de Medio Oriente, que Hamás acepte este acuerdo porque no mejorará, solo empeorará, escribió Trump. No hubo comentarios inmediatos de funcionarios israelíes sobre la publicación de Trump, que parecía referirse a una propuesta de alto el fuego temporal que se ha debatido durante los últimos meses. Dichas conversaciones se han estancado principalmente por los términos de lo que ocurrirá al final de dicha tregua, ya que Israel exige mantener la capacidad de reanudar los combates, mientras que Hamás quiere que el alto el fuego temporal se convierta en permanente. Según ha trascendido, aún quedan obstáculos importantes y las partes todavía tendrán que mantener conversaciones de proximidad para cerrar las brechas restantes. Entre los puntos de fricción restantes se encuentra la exigencia de Hamás de restablecer los antiguos mecanismos de distribución de ayuda humanitaria o el establecimiento de un nuevo sistema que sustituya al actual, gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza. Mientras tanto, los medios de comunicación hebreos ofrecieron informes contradictorios sobre si el primer ministro Benjamín Netanyahu estaba dispuesto a llegar a un acuerdo. Netanyahu tiene previsto visitar la Casa Blanca la próxima semana. La propuesta actualizada presentada por Hamás prevé que la liberación de los 10 rehenes se distribuya de forma más repartida a lo largo de la tregua en lugar de en 2 tandas, en el primer y 7º día, como preveía la oferta estadounidense, con el objetivo de evitar que Netanyahu abandone las conversaciones sobre un alto el fuego permanente después de que los rehenes sean liberados o se niegue a participar en ellas por completo, como lo hizo durante el alto el fuego anterior de enero a marzo. Bueno, la verdad es que más allá de las declaraciones de Donald Trump, no tenemos muchos elementos como para sentirnos confiados de que esta vez sí va a haber un acuerdo, de que esta vez sí va a haber un cambio, porque las propuestas se han ido sucediendo a lo largo de meses y siempre han terminado echándose atrás Hamás por las condiciones y porque no tenía la certificación de que Israel aceptaría que fuera el final definitivo de la guerra y que en esas condiciones pues Hamás seguiría al frente de la Franja de Gaza, de hecho. Así que realmente no sabemos muy bien qué esperar, porque tampoco es que Donald Trump sea una persona que cuando dice algo lo dice como si fuera, como se dice en hebreo, Torah Misinai, es decir, como si esto fuera una verdad irrevocable. Así que tendremos que esperar, especialmente a partir de la semana que viene, cuando Netanyahu esté allí, a ver si junto con Donald Trump pueden confirmar que se ha llegado a un trato para el alto el fuego, la devolución de los secuestrados y las condiciones en que esto se va a realizar. Porque, como decimos, ya se han puesto sobre la mesa a lo largo de los meses todas las opciones imaginables y en ningún caso han salido adelante. El funcionario de Hamás, Taher al-Nunu, dijo que Hamás estaba listo y serio respecto a alcanzar un acuerdo.
Agregó que el grupo terrorista estaba dispuesto a aceptar cualquier iniciativa que conduzca claramente al fin completo de la guerra. Se espera que una delegación de Hamás se reúna con mediadores en El Cairo hoy miércoles. Las negociaciones continuaron basándose en una versión modificada del marco del enviado estadounidense Steve Witkoff, que permitiría la liberación de los 50 rehenes restantes, de los cuales menos de la mitad aún están con vida, después de estar retenidos durante más de 600 días en cautiverio. Aunque los comentarios de Trump en redes sociales han reavivado las esperanzas de devolver a los rehenes restantes, Israel ha rechazado repetidamente los acuerdos que habrían puesto fin al conflicto en la Franja de Gaza, con Hamás todavía en control. Bueno, aquí tenemos una noticia que es complementaria de la anterior, que es lo que se espera de Hamás, y Hamás dice que, pero no es la primera vez que lo dice, que está dispuesto a alcanzar un acuerdo y cualquier iniciativa que conduzca claramente al fin completo de la guerra. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sale primero esta semana del encuentro con los mediadores, y a raíz de esto, qué es lo que, como comentábamos antes, podría salir la semana que viene en Washington cuando se reúnan Trump con Netanyahu. Ya creo que es la tercera vez que Netanyahu acude a Washington para reunirse con Trump en esto que significa la segunda cadencia de presidencia de Donald Trump, de la que apenas todavía no lleva ni medio año. El presidente de Otzma Yehudit, el diputado Itamar Ben-Gvir, hizo un llamamiento al líder sionista religioso, el diputado Bezalel Smotrich, para que se una a él en la oposición a un acuerdo de rehenes que incluiría un alto el fuego en Gaza. La supuesta propuesta de Ben-Gvir a Smotrich sigue a la afirmación del presidente estadounidense Donald Trump de que Israel había acordado un alto el fuego de 60 días y la liberación de rehenes. Sin embargo, fuentes cercanas a Smotrich dijeron que Ben-Gvir no se había acercado a él sobre el asunto y que la reunión nunca fue programada. Ben-Gvir se opone a alcanzar un acuerdo que pondría fin a la guerra en Gaza y cree que combinar el poder político entre Otzma Yehudit y el sionismo religioso impediría que el primer ministro Benjamín Netanyahu avance con el acuerdo. La oferta de Ben-Gvir a Smotrich también sigue a recientes maniobras políticas en la oposición, incluida la especulación de que el presidente de Unidad Nacional, el diputado Benny Gantz, podría unirse al bloque de Netanyahu en caso de un acuerdo de alto el fuego. El jefe de la oposición y jefe de Yesh Atid, el diputado Yair Lapid, ofreció el miércoles a Netanyahu una red de seguridad para un acuerdo de rehenes con su partido si Ben-Gvir y Smotrich se oponen a un acuerdo. El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, expresó su apoyo al acuerdo, diciendo que hay una gran mayoría en el gobierno y también entre el pueblo a favor de un marco para liberar a los rehenes. Bueno, aquí también esta noticia se relaciona con lo mismo, que es el posible acuerdo que se llegaría con la mediación de Estados Unidos con el grupo Hamás sobre el final de la guerra en la Franja de Gaza, pero que esto tiene connotaciones no solamente internacionales, sino también internas, nacionales, dentro de Israel. No olvidemos, y si no, vamos a recordarlo brevemente, que el primer ministro Benjamín Netanyahu se encuentra inmerso en un proceso judicial que intenta, a través de los partidos de la oposición, propugnan un impeachment, es decir, de que si se llega a una declaración de culpabilidad en alguno de los tres asuntos en los que está siendo juzgado, pues no pueda volver a ejercer como primer ministro. Esto llevaría a la disolución del actual gobierno y evidentemente toda la política israelí se vería afectada y se rompería el bloque de gobierno, que es lo más probable, que está formado por el partido de Netanyahu, pero también por los partidos ultrarreligiosos, ultraortodoxos y partidos nacionalistas religiosos de extrema derecha, como son los de Ben-Gvir y Smotrich, que son los que amenazan
y que se oponen frontalmente a la firma de un acuerdo de cese del fuego en la Franja de Gaza. Aquí las posibles salidas a esta situación son tantas que dependen de pequeñas variantes que se den en un posible acuerdo, con lo cual es una situación que en física definiríamos muy caótica, es decir, que está pendiente de que sople una pequeña brisa de un lado para que se desencadene una tormenta tropical a millones de kilómetros, a miles de kilómetros de distancia. Pues esto es lo que pasa ahora con la política israelí, dependiendo de si habrá un acuerdo con Hamás para el final de la guerra en Gaza. Los términos de ese acuerdo, de eso dependerá no solamente la permanencia de Netanyahu en el gobierno, sino en general todo el futuro de la política israelí, que hoy en día se encuentra en una situación muy inestable, que ya era presagiada antes del estallido de esta guerra. Recordemos que en los primeros meses del 2023 se sucedían prácticamente todos los fines de semana de las semanas unas manifestaciones populares muy amplias en todo Israel en protesta por una iniciativa del gobierno para reformar el sistema judicial y obtener un mayor control de ese poder a cargo del poder ejecutivo del gobierno. La Knesset, el Congreso de los Diputados de Israel, votará sobre la expulsión del presidente del partido Hadash-Ta'al, Ayman Odeh, el 14 de julio, tras un debate en el Pleno. Los miembros del Comité de la Cámara de los Representantes votaron 14-2 el lunes a favor de destituir al legislador árabe, allanando el camino para que el asunto sea remitido al plenario de la Knesset, donde 90 diputados tendrán que votar a favor de expulsar a Odeh del Parlamento para que se apruebe. El tema en cuestión en las audiencias de juicio político fue una declaración que Odeh hizo a principios de este año que parecía equiparar a los rehenes israelíes retenidos en Gaza por terroristas con los prisioneros de seguridad palestinos retenidos en Israel. Odeh defendió más tarde su declaración caracterizando a los prisioneros palestinos liberados como menores e insistiendo en que la mayoría de los prisioneros liberados ese día no fueron acusados de nada en absoluto. Odeh ha calificado el intento de expulsarlo de la Knesset como un intento de silenciar a los árabes israelíes. La coalición no cuenta con suficientes votos en el Pleno para expulsar a Odeh sin el apoyo de la oposición. Sí, el tema es así. La Knesset o la Cámara de Diputados de Israel tiene 120 asientos. La mayoría absoluta normal sería 61, o sea, la mitad y un poquito más. Pero para este tipo de resoluciones que son mucho más contundentes, como la expulsión de un diputado, pues se necesitan 2 tercios de la Cámara, que en este caso son 90 diputados. Pero no olvidemos que en la Cámara israelí, gracias a que Israel es una democracia, pues existen representantes de partidos árabes palestinos que están en contra de la propia existencia del Estado de Israel y que pues estos pronunciamientos de los que hablan las noticias, es decir, de equiparar a los secuestrados israelíes con los presos palestinos en cárceles israelíes que, digamos, son gestionados en intercambios, pero su equiparación para la mayoría de la sociedad israelí es insoportable, pero para algunos, no solamente del propio partido de Ayman Odeh, sino también otros árabes israelíes, pues están en una situación menos de una sensación menos absoluta de certeza respecto de si esto es algo así como una traición a los principios de la democracia israelí.
con lo cual tampoco sería seguro de que obtuviesen esa mayoría de 90, porque actualmente creo que el gobierno tiene 62 o 64 diputados en su coalición, es decir, que le faltarían más de 25 de la oposición para lograrlo. Eso significaría que necesitarían contar con al menos 2 partidos grandes de la oposición, cosa que en Israel no es nada sencillo, pero que pues podría llegar a suceder, y vamos a esperar a lo que pase el día 14 de julio para ver si realmente se procede a la expulsión de este diputado. Irán suspendió formalmente el miércoles su cooperación con el Organismo de Control Nuclear de la ONU, una medida adoptada a raíz de los ataques sin precedentes de Israel y Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de la República Islámica. Tras una votación parlamentaria sobre el asunto la semana pasada, el proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Guardianes, un organismo encargado de examinar la legislación antes de recibir la ratificación final de la presidencia. El 25 de junio, un día después de que comenzara el alto el fuego entre Israel e Irán, los legisladores iraníes votaron abrumadoramente a favor del proyecto de ley para suspender la cooperación con la agencia. En respuesta al proyecto de ley, la OIEA dijo que el organismo nuclear de la ONU estaba al tanto de estos informes y que estaría esperando más información oficial de Irán. La cuestión del enriquecimiento estuvo en el centro de los desacuerdos entre Washington y Teherán en las negociaciones nucleares. Irán, que abiertamente busca destruir a Israel, afirma que su programa nuclear está exclusivamente orientado al uso civil, pero ha enriquecido uranio al 60% de pureza, por encima de los niveles necesarios para el uso civil, y ha impedido que los inspectores internacionales revisaran sus instalaciones nucleares, además de haber ampliado la capacidad de sus misiles balísticos. Bueno, la verdad que es un berrinche, llamémoslo así, porque en realidad la Organización Internacional de la Energía Atómica venía protestando al régimen iraní desde mucho antes del estallido de esta guerra, porque no tenían la libertad de acción que aseguraba el acuerdo que iba a tener para inspeccionar todos los sitios en los cuales hubiera la más mínima sospecha de desarrollo de armamento atómico. Durante todos estos años, desde el 2015 que se firmó el acuerdo, es decir, de esos 10 años, pues la Organización Internacional de Energía Atómica no tuvo en ninguna ocasión la libertad total para moverse por el país y por las instalaciones para medir la veracidad de las afirmaciones del régimen que ellos no estaban desarrollando armamento nuclear. Al contrario, pues siempre fueron denostados o postergados las visitas, aplazadas o solamente permitidas en algunos lugares, pero en otros no. Por ejemplo, este lugar que fue bombardeado tan intensamente por Estados Unidos con sus bombas especiales porque estaba a más de 90 metros bajo el nivel de la superficie en Fordow, pues esa instalación nunca la llegaron a visitar los inspectores nucleares. Es decir, que si todo apuntaba a que allí se estaba realizando el enriquecimiento de uranio a más del 60%, pues nunca pudieron demostrar de que no fuera así por justamente los impedimentos que ponía el gobierno iraní. Así que esta ley que ha salido pues es nada más que un berrinche, y diría más, es un berrinche totalitario porque ha sido acogido con entusiasmo de forma inmediata y por todos los partidos, entre otras cosas porque en Irán no hay ni ha habido en los últimos 45 años y posiblemente nunca en su historia un régimen democrático. Así terminamos el informativo de hoy aquí en Radio Sefarad. Les esperamos, como siempre, con más noticias en la próxima edición.